Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mercado cerca de máximos. ¿Es buen momento para invertir? Vamos con el informe semanal del día 18 de abril de 2021. Vamos con el repaso de una nueva semana en la que, bueno, como comento en el título del vídeo, en la intro del vídeo, el mercado seguimos con semanas de subida y el mercado ya está muy cerquita de máximos históricos. Tenemos, como siempre, aquí delante el índice del Nasdaq Composite para repasar un poquito lo que está pasando en estas últimas semanas, y vemos como en esta última semana hemos seguido sumando una subida de un 1,09% en esta semana. Como ya llevábamos desde hace bastantes meses comentando, el mercado podía comenzar a dejar esa fase de consolidación a la que siempre nos tienen acostumbrados, esa manera de moverse que tiene al final siempre el mercado, ¿no? De subidas seguidas de aceptaciones, y siempre que tengamos esas consolidaciones buenas que respetan medias y demás, pues siempre podemos seguir esperando que esa tendencia fuerte continúe. Y bueno, llevamos ya varios meses con este proceso de formación, de esa configuración, de ese patrón, de esa consolidación del precio tras la subida tan fuerte que habíamos tenido en estos últimos meses. Y seguíamos esperando un poquito de tiempo, ¿no? Un tiempo para que el mercado pudiera recuperar medias, para que el mercado pudiera acercarse a máximos históricos. Y ahora tenemos que el mercado está muy cerquita de máximos históricos, por lo cual es muy positivo. Fijaos como ya en anteriores ocasiones hemos tenido consolidaciones muy similares, también en tiempo muy similar fue el anterior, un par de meses después de una subida muy fuerte que tuvimos también antes previo a esa consolidación, y ahora nos encontramos, como digo, con el mercado muy cerquita de máximos históricos. ¿Qué podemos ver en las próximas semanas del mercado? Bueno, ya hemos tenido la confirmación de que tras recuperar la media hay mucha solidez, sigue habiendo compras, sigue habiendo demanda, lo cual nos indica que la media de 50 se ha recuperado con mucha fuerza, no se ha ido a rechazar en esa media, no ha aparecido vendedor, al contrario, ha aparecido nuevo comprador. Por lo tanto, parece que el mercado vuelve a ponerse muy bien de cara a los próximos meses. Sin embargo, sí que creo que podríamos tener un poquito más de consolidación en la zona alta del gráfico, lo cual siempre es muy positivo. Como digo, llevamos varias semanas subiendo, prácticamente hemos ido de la zona baja de la consolidación a la zona alta de la consolidación en un par de semanas. Nos hemos puesto de abajo arriba, hemos recuperado la media, nos hemos ido acercando a máximos, etcétera. Esta semana estamos muy cerquita de máximos históricos. Sin embargo, lo que, como digo, podríamos tener directamente ese tirón a máximos históricos, que el mercado se vaya sin esperar a nadie. Sin embargo, sí que creo que es bastante probable que tengamos quizás algunas semanas. No digo que vayamos a tener muchísimos meses más de consolidación, porque, como digo, se ha recuperado muy bien la media, hay comprador, se ve que el mercado ya tiene esa ganas de irse a máximos históricos. Sin embargo, sería muy esperable que tengamos antes de esos máximos históricos estas semanitas previas de consolidación, sobre todo sobre la media de esas 10 semanas, esa línea roja que comentábamos durante todas estas últimas semanas, que era importante reconquistar. Reconquistamos hace un par de semanas, hemos estado muy fuerte por encima de ella. Y ahora lo que esperaríamos sería eso, ¿no? Tener esa consolidación final, esa aceptación final, algo más ceñida en la zona alta del gráfico, porque de tener esa especie de patrón, ¿no? Cap and handle que podríamos considerar en esta zona, podríamos tener una ruptura máximos muy fuerte y reanudar una tendencia muy fuerte. Que ya digo, el mercado podría irse, obviamente nunca tenemos una bola de cristal, el mercado podría irse a máximos de una la semana que viene, no esperar a nadie, pero al final nos vamos pasando un poquito en la probabilidad, en lo que es más común que el mercado vaya haciendo, lo que es más probable que el mercado vaya haciendo. Como siempre decimos, no es que lo digamos por decir, sino el mercado tiene esta manera de moverse. El mercado, como siempre, va haciendo máximos históricos, tira, consolida, vuelve a ser, una vez la consolidación está bien formada, vuelve a tirar, vuelve a máximos históricos, no solo en estos últimos meses, sino de toda la vida. Es la manera de funcionar del mercado. Ninguna subida es infinita, ninguna bajada es infinita, y ninguna consolidación tampoco, siempre que sea un mercado sano como el que tenemos aquí delante, es infinita. Unas consolidaciones son más largas, otras consolidaciones son más cortas, se sigue reanudando la tendencia, etcétera. Fijaos como aquí en un intervalo, en un mismo intervalo temporal, vemos cómo es mucho más grande esa consolidación, la que tuvimos en 2018, que fue bastante larga, y de la misma manera tuvimos al final. Puede ser más grande, puede ser más pequeña, pero el comportamiento que hay detrás es siempre el mismo. Fijaos como tuvimos esa bajada, cuando recuperamos medias tuvimos que hacer esa consolidación final algo más ceñida, teniendo en cuenta los rangos en los que nos estábamos moviendo, y ya luego tiramos a nuevos máximos históricos. En esta ocasión lo mismo, tuvimos esa bajada un poquito más brusca, volvimos a recuperar la media, y al final tuvimos esta especie de semanas aquí de consolidación algo más ceñida. Y ahora, en esta nueva consolidación, tuvimos esa bajada, recuperamos las medias, y por eso comento que además sería bastante sano
tener esa fase de consolidación final en la zona alta. Así que bueno, veremos qué tal lo va haciendo el Nasdaq en estas próximas semanas. Ya digo, si va a máximo, podría hacerlo perfectamente, pero creo bastante más probable que tengamos un proceso de aceptación final más ceñido en esa parte final del gráfico para ya luego poder reanudar la tendencia de una manera muy fuerte. Ya digo, poder tener como ya hemos comentado en anteriores informes, poder tener una segunda mitad del año muy fuerte. Si nos vamos a el S&P, veremos que, bueno, el S&P siempre comento que va muy de la mano. El S&P y el Nasdaq suelen ir muy de la mano haciendo comportamientos muy similares. Sin embargo, en este caso el S&P tenemos un comportamiento totalmente diferente. Nueva semana subiendo y parece incluso estar, esta semana hemos tenido una subida de un 1,37% y parece incluso estar un poquito extendido con respecto a la media de 10 semanas. Ya digo, la media de 10 semanas es siempre muy importante estar sobre ella, pero lo normal es que no nos alejemos mucho de ella, sino que vaya siendo un punto de referencia al cual va un poquito aferrado el índice, ¿no? Como hemos visto en los últimos meses, estos son velas semanales, estamos en gráfico semanal, cada vela representa una semana y vemos cómo semana a semana va apoyándose en esa media, en esa media, en esa media. En este caso, antes de comenzar a consolidar, vemos cómo tuvo una subida bastante vertical, se separó un poquito durante varias semanas de esa media y al final acabó corrigiendo para ir a por la media, consolidar un poquito más, etcétera. Y ahora estamos viendo exactamente lo mismo. Estamos viendo cómo el S&P vuelve a separarse un poquito de la media. Fijaos ya la diferencia, que es algo más considerable, ya no va subiendo en estas últimas semanas tan pegado a la media con ese soporte tan cerquita. Por lo tanto, no sería de extrañar que en el S&P fuéramos a visitar esa media, que tuviéramos que bajar a visitarla y a partir de ahí poder comenzar a consolidar, al igual que ha estado haciendo el Nasdaq, porque al final, fijaos, los gráficos son clavados. Tuvimos esta consolidación después de la subida, volvimos a retomar esa tendencia y ahora, después de estar alejándose de la media de 10 semanas, no le vendría nada mal volver a visitarla, dejar una semana de consolidación y ya poder volver a tirar. Además, bueno, como ya hemos hablado en los últimos meses, estaba pasando esto porque se entendía que podía estar habiendo bastante rotación de sectores más innovadores, sectores tecnológicos que al final son los que componen el índice del Nasdaq, a empresas que durante estos últimos, al final, bueno, todos sabemos que en el último año las empresas tecnológicas habían estado en mucho auge, han estado subiendo muchísimo, han tenido rentabilidades muy buenas y por contra había otros valores que se habían quedado mucho más atrás, de sectores quizás más tradicionales, también más golpeados por la pandemia y demás, y ahora que todo parece que vuelve a volver a coger color, pues estaba saliendo el dinero de ese tipo de empresas que tanto habían subido a quizás empresas que estaban algo más atrás, ¿no? Haciendo esa rotación de capital y dejando lo que estamos viendo aquí, ¿no? Un S&P que está compuesto mucho más de este tipo de empresas a las que ha entrado el dinero en estas últimas semanas, que a causa de ello el S&P ha comenzado a separarse de esa media de 50, a extenderse un poquito más frente a la media, y el Nasdaq mientras tanto se ha quedado consolidando varias semanas, varios meses, y no me extrañaría que vuelva una vez tengamos el Nasdaq 100% configurado, los gráficos del Nasdaq 100% configurados, valores con buena pinta nuevamente, el dinero vuelva a rotarse a esas empresas que ya no están tan extendidas, que ya han corregido, que ya han consolidado, y el S&P quizás tenga que descansar un poquito más. Así que bueno, veremos qué va pasando estas semanas con los índices. ¿Es buen momento para invertir? No es buen momento para invertir. Eso de lo que depende es del valor en sí. El mercado en general está muy bien, lo tenemos los dos índices por encima de la media de 10 semanas, eso es súper importante, sobre todo de la media de 40 semanas, que sería la línea negra de aquí. Como siempre decimos, la tomamos como referencia un poquito más para ver la salud del mercado. Por ejemplo, cuando la rompemos claramente, como fue en este caso, suele ser una señal de que puede que estés en fuera de juego durante un par de meses, porque no es el mejor momento para invertir. ¿Por qué ibas a invertir cuando el mercado no está de cara? Si yo invierto comprando ciertas empresas que pueden tener cierta tendencia, ¿por qué iba a invertir cuando no tengo esa tendencia? Cuando no tengo las posibilidades de ganar dinero de mi lado, ¿no? Pero como digo, ahora mismo estamos por encima de esa media, por encima de la media de 10 semanas en el Nasdaq, lo mismo, por encima de todas las medias, por lo tanto el mercado está muy sano. ¿De qué depende si es buen momento para invertir o no? Del valor en cuestión en el que vayas a invertir. El valor que tenemos en cartera, por ejemplo, Upwork, ¿es buen momento para invertir en Upwork? Desde nuestro punto de vista, desde nuestro sistema, no. ¿Por qué? Sí que es un valor que tenemos en cartera, pero es un valor al que le sacamos ya un algo por ciento de rentabilidad, si no me equivoco, cerca de un 100% de rentabilidad. Entramos en esta rotura de esta zona y
es un buen valor para mantener en cartera si compraste bien, como cuando lo compramos nosotros, pero no para invertir ahora. ¿Por qué? Porque aún está por debajo de la media de 10 semanas, que comentaba que es muy importante estar por encima. Aún le puede quedar bastante para llegar a máximos, para reconfigurar ese gráfico. El valor, cuando va a retomar la tendencia, será cuando tire a máximos, cuando rompa nuevos máximos históricos, y para eso le pueden quedar algunas semanas. ¿Por qué? Porque primero tiene que reconquistar esa media de 50, una vez de 10 semanas, perdón, una vez la reconquiste, estar quizás demostrando la solidez de esa media, viendo cómo nuevamente aparece el soporte en esa media, para luego poder ir a máximos históricos, y una vez estén máximos, incluso alguna semanita de consolidación no le vendría mal, para ya luego poder tirar. Es decir, le pueden quedar algunas semanas de consolidación todavía a upward para que se acerque a máximos históricos. Por lo tanto, no es un valor en el que yo invertiría. Sin embargo, si me dices Uber es un valor que ya he comentado en varias ocasiones, que tiene un gráfico buenísimo. Fijaos cómo en este caso sí que ha estado por encima de la media de 10 semanas durante muchísimo tiempo. Ha seguido teniendo soporte de la media de 10 semanas, no la ha perdido, ha estado jugando con esa media. Mientras tanto, ha estado siempre muy cerquita de máximos, dejando un patrón bastante bien configurado, esa especie de cajita con unos mínimos crecientes, haciéndolo bastante bien. Ahora está muy cerquita de máximos históricos, como comentaba. Cuando rompemos a máximos históricos después de un patrón también formado, es cuando se reanuda la tendencia. Por eso es interesante comprar ahí y no comprar cuando el valor está en la nada, porque puedes estar semanas con tu dinero perdiendo dinero sin saber lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no estás comprando en el timing preciso, en el momento en el que la tendencia se reanuda. Por tanto, como digo, ¿Uber es buena opción? Pues a nivel técnico sí que tiene buena pinta. ¿Yo voy a comprar Uber? No, ¿por qué? Porque hay otros ciertos parámetros que busco una empresa que Uber no cumple. Pero a nivel técnico, como digo, lo está haciendo bastante bien. Y estos son el tipo de empresas que hay que buscar y por las que determinar si puede ser buen momento para invertir o no. Nos vamos a valores que han estado subiendo como Google, por ejemplo. La tenemos que en estas semanas ha ido a máximos históricos, ya lo comenté hace un par de informes. Muy posiblemente podía tirar, ¿por qué? Porque también teníamos esa consolidación muy bien marcada, estábamos respetando la media de 10 semanas también, por encima de esa media, se acercaba a máximos. ¿Qué es lo que puede pasar? Que se reanude la tendencia y vuelva a tirar. Hace 2 semanas volvió a tirar, tuvo un subidón bastante fuerte, e incluso esta semana, que comentaba en el pasado directo que no sería nada raro que estos valores, las large cap que han estado tirando, pues quizás pudieran consolidar un poquito, pero también he estado viendo que esta semana incluso han podido dejar una vela de no supply. Fijaos esta vela, esta última vela pequeñita que dejo aquí en este caso Google, en la zona de máximo, que es un no supply. Un no supply es un patrón que nos indica que no hay oferta. Después de una subida fuerte, donde en teoría puede haber muchos inversores recogiendo beneficios después de esa subida, el valor está en máximos y puede que no sea tan interesante para el inversor comprar, vemos cómo pasa todo lo contrario, que el valor no se está vendiendo, estamos en máximos históricos y se está aguantando. Es decir, si el valor está aguantando ahí es porque alguien sigue comprando a ese precio, muy cerquita de máximo. Y una vez tenemos este comportamiento, vemos que no hay nadie vendiendo después de tanta subida, lo que puede pasar estadísticamente es que se reanude el movimiento. ¿Por qué? Porque, lo que digo, no hay nadie vendiendo después de esa subida. Por lo tanto, puede que se reanude esa demanda del inversor. Y esta semana, pues lo que digo, Google, después de un subidón, hemos tenido una semana de no supply. Esta semana hemos subido un 0,5% después de las 2 últimas semanas en las que subimos un 7% la semana pasada y un 5% la anterior. Por lo tanto, ya digo, incluso volumen inferior al de la semana anterior en esta semana. No sería mal escenario que consolidase, pero ojo, porque estamos viendo esta semana ese comportamiento de no supply. Si nos vamos a valores también como Amazon, más de lo mismo. Fijaos que Amazon ha hecho un comportamiento exacto. Aún no estamos en máximos históricos en Amazon, pero podría romperlos muy pronto. Veremos si también lleva 2 semanas muy fuerte. Veremos si consolida un poquito antes de romper o si por el contrario esta vela de no supply también es efectiva y vuelve a tirar. Porque ya digo, últimas 2 semanas muy buenas. La última semana subió un 6,7%, la anterior subió un 3,5% y esta semana, después de tanta subida en gráfico diario, podemos ver una subida día a día, y de repente esta semana no hay nadie vendiendo, no hay nadie diciendo, hostia, pues ya me saco mi 15% de rentabilidad en 4 semanas, voy a quitarme el valor porque además es un valor que ahora está cerca de máximos históricos, no es tan interesante porque yo la compré abajo y la vendo arriba, pero pasa todo lo contrario. Semana de subida de un 0,8%, semana de un poquito de aceptación después de tanta subida y vemos como no hay nadie vendiendo, por lo tanto se podría reanudar ese movimiento al alza. Así que ya digo, estos son los valores que, esto es lo que tenemos que tener en cuenta para invertir o no invertir. El mercado está bien para ver la salud del mercado y demás, pero una vez vemos que la salud del mercado es la correcta, es la óptima, pues ya tenemos que centrarnos en el valor. ¿Cuáles son sus fundamentales? ¿Cuál es la idea de empresa? ¿Cuál es el técnico de la empresa? ¿Es buen momento para invertir? ¿No es buen momento para invertir en ella basándonos un poquito en el gráfico? Y eso es lo que nos va a hacer ganar dinero.
Si quieres aprender un poquito más sobre esto, si quieres entender mejor todos estos conceptos sobre análisis fundamental, análisis técnico, qué buscamos nosotros en una empresa a nivel técnico, a nivel fundamental, a nivel idea de empresa, lo que te recomendaría es que entres en visionariobolsa.com y simplemente entrando en visionariobolsa.com pones tu nombre, pones tu email y te mandamos a ese email los 4 primeros vídeos del curso Visionario Bolsa de manera gratuita. En el email no te vamos a mandar nada, simplemente para esos 4 vídeos que te los mandaremos al email, no es de spam, no es de nada, simplemente te mandaremos esos 4 vídeos y te digo, podrás ver estos 4 primeros vídeos donde vemos en el primero sobre análisis técnico, segundo sobre análisis fundamental, tercero sobre psicología de trading y por último cómo resolver la complejidad del mercado en simples pasos. Así que bueno, espero que estos vídeos te puedan servir mucho de ayuda, también para entender todo lo que vamos comentando mejor, para poder invertir mejor, para poder entender por ti mismo un poquito todo esto mejor y pues, que te puedan servir mucho de ayuda. Así que espero también que te haya gustado el informe, si es así puedes dejar tu me gusta, comentar cualquier tipo de cosa, como siempre te estaremos leyendo y suscribirte si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo informe. Un saludo.